Hablo 10 idiomas, dijo Jesús. El juez ateo se ríe, pero se queda sin palabras al oírlo. La sala 203 del Tribunal de Distrito de Manhattan nunca había conocido un silencio tan denso. Era un martes de marzo, uno de esos días grises donde Nueva York parece exhalar el cansancio de millones de almas atrapadas en su rutina. Pero dentro de aquella sala, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que haría temblar los cimientos de la arrogancia humana y que expondría la delgada línea entre la fe y la incredulidad. En el banquillo de los acusados, un hombre de apariencia humilde aguardaba en silencio. Su ropa era simple, casi desaliñada. Una camisa blanca arrugada, pantalones oscuros desgastados en las rodillas y zapatos que habían conocido demasiadas calles. No llevaba corbata, no tenía maletín, no había abogado a su lado. Sus manos, callosas y marcadas por el trabajo, descansaban sobre la mesa de madera gastada. Su rostro, de unos 45 años aproximadamente, mostraba una serenidad que contrastaba violentamente con la tensión que llenaba el ambiente. Se había presentado como Emanuel Luz, sin apellido completo, sin documentos de identidad, sin historial registrado en ninguna base de datos del gobierno estadounidense. Era como si hubiera aparecido de la nada. El juez Miles Harper observaba al acusado desde su estrado con una mezcla de fastidio y desdén. Harper era conocido en los círculos legales de Nueva York por dos cosas: su brillantez jurídica y su ateísmo militante. A sus 58 años, había dedicado su carrera no solo a impartir justicia, sino a desmascarar charlatanes, como él mismo proclamaba con orgullo. Había procesado a falsos profetas, curanderos fraudulentos y estafadores que se aprovechaban de la fe de los inmigrantes. Para Harper, la religión era el opio del pueblo, y él se veía a sí mismo como el médico que curaba esa adicción. «Señor Luz», comenzó Harper, pronunciando el nombre con sarcasmo evidente. «Está usted acusado de fraude, suplantación de identidad profesional y estafa. La Fiscalía alega que usted se presentó en al menos 15 casos humanitarios en los últimos 6 meses como traductor certificado de 10 idiomas, cobrando honorarios por servicios que no podía proporcionar. ¿Tiene algo que decir en su defensa?» Emanuel levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, se encontraron con los del juez. No había miedo en ellos, no había arrogancia, solo una calma que resultaba desconcertante. «Puedo hablar 10 idiomas, su señoría», respondió con voz suave pero firme, con un acento español que revelaba sus raíces latinoamericanas. La fiscal, Amanda Chen, una mujer de 37 años con un traje gris impecable y una ambición que podía cortarse con cuchillo, se levantó de inmediato. «Su señoría, el acusado no solo carece de certificaciones, sino que tampoco existe registro de estudios formales. No hay diplomas, no hay títulos, no hay evidencia de entrenamiento lingüístico. Nuestros investigadores no pudieron encontrar ni siquiera un certificado de secundaria a su nombre. Este hombre es un impostor que se ha aprovechado de familias inmigrantes desesperadas, cobrando entre $200 y $500 por caso». «Yo nunca cobré», interrumpió Emanuel con serenidad. «¿Perdón?». Chen giró hacia él con incredulidad. «Nunca cobré dinero. La gente me ofrecía lo que tenía. Algunos me daban comida, otros un lugar para dormir. Una mujer me regaló un suéter porque hacía frío. Yo aceptaba con gratitud, pero nunca cobré». Harper golpeó con su mazo. «Señor Luz, aquí hay testimonios de al menos 8 personas que afirman haber pagado por sus servicios. Ellos pagaron lo que sus corazones les dictaron dar», respondió Emanuel. «Yo nunca puse precio a las palabras. Las palabras son puentes entre almas». «¿Cómo se pone precio a un puente?».
Un murmullo recorrió la sala. Algunos espectadores se miraron entre sí, confundidos. La asistente del juez, una mujer puertorriqueña de 62 años, llamada Rosa Méndez, sintió algo extraño en el pecho al escuchar esas palabras. Harper entrecerró los ojos. Muy poético, señor Luz, pero estamos en un tribunal de justicia, no en un recital de poesía. Usted afirma hablar 10 idiomas. La fiscal presentó evidencia de que apenas puede articular inglés básico y habla un español, digamos, deficiente. Habló el español de los que sufren, respondió Emanuel sin defensiva en su tono. El español de las madres que cruzan fronteras buscando un futuro para sus hijos. El español de los ancianos que oran en la madrugada. No es el español de las academias, su señoría, es el español del corazón. Chen soltó una risa seca. Su señoría, esto es ridículo. El acusado está evadiendo la pregunta con retórica emocional. Solicito que se le ordene responder directamente. ¿Dónde aprendió estos supuestos 10 idiomas? En el sufrimiento de la gente, respondió Emanuel, mirando ahora directamente a la fiscal. En los refugios donde los afganos lloran por sus familias perdidas, en los hospitales donde los ancianos chinos mueren solos porque nadie entiende sus últimas palabras, en las celdas de detención donde los niños haitianos tiemblan de miedo sin saber qué será de ellos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio del desprecio, sino algo más profundo, más inquietante. Rosa Méndez sintió lágrimas picando en sus ojos y tuvo que mirar hacia otro lado. Harper, sin embargo, no se conmovió. Hermosas palabras, señor Luz. Pero palabras no son evidencia. Usted afirma hablar 10 idiomas. Bien, demuéstrelo aquí y ahora. Emanuel asintió lentamente. ¿Qué desea que haga? Hable en esos idiomas, todos. Ahora. Por primera vez, Emanuel sonrió. No fue una sonrisa de burla ni de triunfo. Fue una sonrisa triste como la de alguien que ve a un niño cometiendo el mismo error una y otra vez. Su señoría, hablar idiomas no es un truco de circo. Cada lengua lleva consigo el alma de un pueblo, su historia, su dolor, su esperanza. No puedo simplemente demostrar idiomas como si fuera un show. Necesito personas con quienes hablar. Harper soltó una carcajada que resonó en toda la sala. ¡Qué conveniente! Ahora resulta que el gran políglota necesita audiencia. Señor Luz, está usted en un tribunal federal. O demuestra sus habilidades o confiesa su fraude. No hay término medio. Déjeme mostrarle, dijo Emanuel con la misma calma. ¿Mostrarme qué? Que las palabras tienen poder cuando nacen del lugar correcto. Harper se reclinó en su silla cruzando los brazos. Adelante, ilumínenos. Emanuel se puso de pie lentamente. Miró alrededor de la sala, sus ojos recorriendo cada rostro, la fiscal ambiciosa, el estenógrafo aburrido, los guardias indiferentes, los pocos espectadores curiosos que habían venido buscando entretenimiento matutino. Y entonces comenzó a hablar, primero en árabe, con una fluidez que hizo que el traductor oficial de la corte, un hombre egipcio llamado Karim, se enderezara en su asiento. Las palabras fluían como agua de un manantial, cada sonido gutural perfectamente articulado. Luego en mandarín, con tonos tan precisos que la asistente administrativa, cuya abuela era de Beijing, abrió los ojos con asombro. Después en ruso, en francés, en hindi, en suajili, en tagalo, en hebreo, en portugués. Cada idioma surgía de su boca con una naturalidad que desafiaba toda lógica. No había pausas para pensar. No había búsqueda de palabras. Era como si cada lengua viviera en él simultáneamente, esperando solo el momento de ser invocada. La sala completa había enmudecido. Incluso Harper había perdido su sonrisa burlona. Karim, el traductor, susurró algo en árabe que sonó como una oración.
Impresionante, admitió Harper finalmente, aunque su tono seguía siendo escéptico. Tiene usted buena memoria fonética. Probablemente escuchó estas frases en algún curso de idiomas online y las memorizó. Pero eso no prueba comprensión real. Cualquier loro puede repetir sonidos. ¿Un loro, su señoría? Emmanuel lo miró con algo que podría haber sido compasión. ¿Es eso lo que ve cuando mira a alguien que no entiende? Veo a un estafador que ha ensayado bien su papel, replicó Harper con frialdad. Y este tribunal no tiene tiempo para espectáculos. Señora Chen, ¿cuál es su recomendación? La fiscal se aclaró la garganta recuperando su compostura. Su señoría, solicito que el acusado sea sometido a evaluación pericial rigurosa. Que se convoque a un panel de expertos lingüistas, profesores universitarios y traductores certificados. Si realmente posee estas habilidades, que lo demuestre ante quienes pueden verificarlo científicamente. Si falla, que se proceda con la acusación completa de fraude. Harper asintió con satisfacción. Moción aprobada. Señor Luz, será usted trasladado al Centro de Detención Metropolitano mientras se organiza su evaluación. Audiencia pospuesta por 2 semanas. Golpeó con el mazo. Siguiente caso. 2 guardias se acercaron a Emmanuel. Él no opuso resistencia. Mientras le colocaban las esposas, miró una última vez al juez. Su señoría, dijo con voz suave. ¿Qué? Harper ya estaba revisando el siguiente expediente. Usted no cree en nada más grande que su propia razón, pero pronto verá que hay cosas que la razón no puede alcanzar. Harper levantó la vista irritado. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa, respondió Emmanuel. No mía, de alguien mucho más grande que yo. Los guardias lo condujeron fuera de la sala. Rosa Méndez observó cómo se lo llevaban, y por alguna razón que no podía explicar, sintió que acababa de presenciar algo más significativo que todos los casos que había procesado en sus 30 años de servicio. En el pasillo, mientras lo escoltaban, uno de los guardias, un hombre dominicano de nombre Luis Santana, le preguntó en voz baja, ¿De verdad hablas todos esos idiomas? Emmanuel lo miró y respondió en perfecto criollo dominicano, el dialecto específico de San Pedro de Macorís, la ciudad natal de Luis. Hablo el idioma de los que necesitan ser escuchados. Luis se detuvo en seco, sus ojos muy abiertos. ¿Cómo? Pero Emmanuel ya seguía caminando, sus pasos resonando en el corredor vacío. Afuera, en la calle, el mundo seguía su curso indiferente. Taxis tocaban bocinas, vendedores ambulantes pregonaban sus productos. Ejecutivos apurados consultaban sus teléfonos. Nadie sabía que en la sala 203 algo había comenzado a agrietarse en la dura coraza del escepticismo. Nadie sabía que las siguientes 2 semanas cambiarían no solo un caso judicial, sino el corazón de un juez que creía haberlo visto todo. Y nadie, absolutamente nadie, podía imaginar quién era realmente el hombre que caminaba hacia la prisión con la serenidad de quien conoce un secreto que el mundo aún no está listo para comprender. Si esta historia ha tocado tu corazón, si alguna vez te has sentido incomprendido, juzgado o despreciado por tu fe, déjanos tu petición de oración en los comentarios. Recuerda que hay alguien que te entiende en todos los idiomas del alma, incluso en el silencio de tu dolor. No estás solo. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. Cuéntanos tu ciudad y tu historia de fe. Estamos aquí, juntos, caminando en esta jornada. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn era un monolito de concreto y desesperanza, una torre de 12 pisos donde se albergaban más de 1.600 almas en espera de juicio. Sus pasillos olían a desinfectante barato, sudor y sueños rotos. Las luces fluorescentes zumbaban constantemente, creando un ruido de fondo que nunca cesaba, como el lamento perpetuo de los olvidados por el sistema.
Emanuel Luz fue procesado en la recepción como cualquier otro detenido. Le tomaron huellas digitales que no coincidían con ninguna base de datos. Le fotografiaron con un número de identificación que sería archivado y olvidado. Le dieron un uniforme naranja que le quedaba ligeramente grande. Y lo condujeron a la celda número 417 en el cuarto piso, una celda compartida con otros 5 hombres. El oficial que lo escoltaba, un irlandés de tercera generación llamado Patrick O'Brien, había estado en ese trabajo durante 16 años. Había visto de todo: asesinos que lloraban como niños, ladrones que citaban la Biblia, traficantes que escribían poesía. Pero había algo en ese Emanuel Luz que lo inquietaba de una manera que no podía nombrar. «Tienes suerte», gruñó O'Brien mientras abría la reja de la celda. «Tus compañeros no son violentos, pero mantén la boca cerrada y la cabeza baja. Aquí nadie quiere escuchar historias». Emanuel asintió y entró. La celda era pequeña, apenas 3 metros por 4. 3 literas de metal se alineaban contra las paredes. El aire era denso, cargado con el olor de 6 cuerpos sin espacio suficiente. La única ventana, pequeña y con barrotes, dejaba entrar una luz grisácea que no alcanzaba a iluminar los rincones. Los 5 hombres en la celda lo observaron con esa mezcla de curiosidad y recelo que caracteriza los primeros momentos de cualquier nueva convivencia forzada. Había un afroamericano de unos 30 años en la litera superior derecha, tatuajes tribales cubriendo sus brazos, un hombre de Medio Oriente, quizás 45 años, que leía un libro en árabe en la litera inferior. Un joven asiático, probablemente no más de 25, que dibujaba algo en un cuaderno. Un latino mayor, de cabello completamente blanco, que hacía flexiones en el pequeño espacio entre las literas. Y un hombre de piel clara, quizás ruso o de Europa del Este, que simplemente miraba la pared con ojos vacíos. «Nueva carne», dijo el afroamericano con voz profunda. «¿Hablas inglés, viejo?» «Hablo lo necesario», respondió Emanuel con su español marcado. «Genial, otro que apenas entiende. Bienvenido al zoo, amigo. Yo soy Marcus», señaló a los demás. «Ese es Ahmed, el chino es Chen, el abuelo es Héctor y el zombi de la esquina es Dimitri. No habla con nadie desde que llegó hace 3 semanas». Emanuel observó a cada uno, sus ojos deteniéndose especialmente en Dimitri. «Gracias por la bienvenida», dijo simplemente, y se dirigió a la única litera disponible, la superior del lado izquierdo. Pasaron las primeras horas en el silencio tenso, típico de quien comparte espacio con extraños. Ahmed continuó leyendo su libro. Chen dibujaba. Héctor, después de terminar sus flexiones, se sentó en su litera y cerró los ojos, sus labios moviéndose en lo que parecía una oración silenciosa. Marcus observaba a Emanuel con curiosidad apenas disimulada. Dimitri no se movió de su posición, su mirada perdida en algún punto infinito de la pared gris. Fue durante la cena cuando todo comenzó a cambiar. La comida llegó en bandejas de plástico. Un guiso indefinido, pan duro, una manzana magullada y agua tibia. Los hombres comían en silencio, cada uno en su propio mundo de preocupaciones y recuerdos. Ahmed dejó escapar un suspiro profundo, casi un sollozo contenido. Emanuel lo miró. «¿Estás bien?», preguntó. Ahmed levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara. «No entenderías», respondió en inglés con fuerte acento árabe. Y entonces Emanuel hizo algo que dejó a Ahmed completamente paralizado. Habló en árabe, no el árabe estándar que se enseña en las escuelas, sino el dialecto específico de Alepo, Siria, con los giros y expresiones que solo los nacidos en esa ciudad podrían conocer. Lo que dijo fue: «Los que llevan el peso del exilio en el corazón siempre entienden el idioma del dolor ajeno». Ahmed dejó caer su tenedor de plástico.
Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. ¿Tú hablas mi idioma? ¿Cómo? Emanuel continuó en árabe. Cuéntame qué te pesa en el corazón, hermano. Y Ahmed, este hombre de 45 años que había cruzado océanos huyendo de la guerra, que había perdido a su esposa y 2 hijos en un bombardeo, que llevaba 3 meses detenido por un problema de documentación migratoria, comenzó a hablar. Las palabras brotaron como un río represado durante años. Habló de su ciudad destruida, de las noches bajo los escombros, de cómo había prometido a su esposa moribunda que encontraría una vida mejor. Habló en su idioma natal, y por primera vez en 3 años alguien lo entendía completamente. Los demás, en la celda, observaban la escena sin comprender las palabras, pero entendiendo perfectamente la emoción. Marcus se había sentado en el borde de su litera. Chen había dejado de dibujar. Incluso Héctor había abierto los ojos. Cuando Ahmed terminó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, Emanuel puso su mano en el hombro del hombre y dijo, ahora en inglés para que todos entendieran, tu sufrimiento no ha sido en vano. Tu esposa ve desde donde está que cumpliste tu promesa. Sobreviviste. Eso es honrar su memoria. Ahmed asintió, incapaz de hablar, y abrazó a Emanuel con la fuerza de alguien que acaba de encontrar un bote salvavidas en medio del océano. Chen, el joven asiático, había observado todo con los ojos muy abiertos. ¿Hablas árabe?, preguntó con incredulidad en inglés entrecortado. Emanuel lo miró, y entonces, para el absoluto asombro de todos, comenzó a hablar en mandarín. Pero no un mandarín genérico, sino específicamente el dialecto de Sichuan, con el tono musical característico de esa región montañosa de China. Le preguntó a Chen, ¿qué te ha traído tan lejos de las montañas donde creciste? Chen se puso de pie de un salto, su cuaderno cayendo al suelo. No puede ser, eso es imposible. Yo soy de Chengdu, ¿cómo sabes? Las palabras salían en mandarín, tropezando unas con otras en su asombro. Cuéntame tu historia, respondió Emanuel en el mismo dialecto. Y Chen contó. Habló de cómo había venido a Estados Unidos con visa de estudiante, de cómo había trabajado ilegalmente para enviar dinero a su madre enferma, de cómo lo habían arrestado cuando intentaba renovar sus documentos. Habló de su padre, un carpintero que le había enseñado a dibujar con carbón sobre papel de arroz. Habló de la vergüenza que sentía por haber fracasado, por estar en prisión en lugar de cumplir el sueño americano. Emanuel escuchó cada palabra, y cuando Chen terminó, le dijo algo en su dialecto natal que hizo que el joven cayera de rodillas llorando. Tu madre no siente vergüenza, siente orgullo, porque intentaste, porque luchaste, porque amaste lo suficiente como para sacrificarte. Eso es más valioso que cualquier éxito material. Marcus estaba ahora completamente absorto. Hermano, ¿qué demonios eres tú? ¿Hablas árabe y chino? Emanuel se volvió hacia él. ¿Y tú, Marcus? ¿De dónde vienes? De Atlanta. Pero mi abuela era de Jamaica. Me crió hablando patuás hasta... Se detuvo, su voz quebrándose. Hasta que murió hace 2 años. Nadie más en mi familia lo hablaba. Nadie. Emanuel sonrió suavemente y comenzó a hablar en patuá jamaicano, el criollo único de la isla, con el ritmo y la musicalidad que Marcus no había escuchado desde el último día que vio a su abuela con vida. Marcus se llevó las manos a la cabeza. No, esto no está pasando. ¿Cómo? Tu abuela te amaba, dijo Emanuel aún en patuá. Y ese amor no termina con la muerte, sigue viviendo en las palabras que ella te enseñó, en los valores que te inculcó. Marcus, este hombre grande y fuerte, que se había endurecido en las calles de Atlanta, comenzó a llorar como un niño. Se dejó caer en su litera, sollozando el nombre de su abuela una y otra vez.
Héctor, el latino mayor que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y yo? ¿También hablas mi idioma? Dime de dónde eres, respondió Emanuel. De un pueblo pequeño en Colombia, tan pequeño que ni siquiera está en los mapas, San Vicente de Chucurí. Emanuel asintió y comenzó a hablar en el dialecto santandereano específico de esa región, con las palabras y expresiones que sólo los nacidos allí conocerían. Le preguntó por las montañas, por el río que atravesaba el pueblo, por la iglesia en la plaza principal. Héctor se santiguó 3 veces. Madre Santísima, has estado allí. Tienes que haber estado allí. Nadie podría saber. No he estado físicamente, respondió Emanuel, pero he caminado por ese pueblo en el corazón de cada persona que lo ha dejado atrás. Cuéntame tu historia, Héctor. Y Héctor contó. Habló de cómo había venido a Estados Unidos 40 años atrás, de cómo había trabajado en construcción durante décadas, de cómo había enviado dinero a su familia cada mes sin falta. Habló de su esposa que había muerto de cáncer sin seguro médico, de sus hijos que se habían americanizado y ya no le hablaban en español. Habló de cómo, a sus 72 años, lo habían arrestado por manejar sin licencia cuando iba camino a visitar la tumba de su esposa. Me siento invisible, dijo Héctor con voz quebrada, como si todo lo que construí, todo lo que sacrifiqué, no importara, como si yo no importara. Emanuel tomó las manos arrugadas del anciano entre las suyas. Héctor, tu vida ha sido un testimonio viviente de amor y sacrificio. Cada edificio que ayudaste a construir sigue en pie. Cada dólar que enviaste alimentó a tus hijos, los educó, les dio oportunidades. No eres invisible, eres un cimiento, y los cimientos nunca se ven, pero sin ellos todo se derrumba. Héctor lloró en los brazos de Emanuel, décadas de soledad y dolor saliendo finalmente a la luz. Solo quedaba Dmitri, el hombre que no había hablado con nadie en 3 semanas. Seguía mirando la pared, pero ahora había una tensión en su cuerpo que no estaba antes. Emanuel se acercó a él lentamente. Se sentó en el suelo, al lado de la litera inferior donde Dmitri estaba acostado. «Dmitri», dijo suavemente. El hombre no respondió. Emanuel esperó. 1 minuto, 2, 5, y entonces comenzó a hablar en ruso, pero no cualquier ruso. Era el dialecto específico de Chechenia, con las inflexiones propias de la región montañosa, mezclado con palabras en checheno que sólo los nativos conocerían. Dmitri se giró lentamente, sus ojos encontrando los de Emanuel. Había terror en esa mirada y algo más profundo, culpa. «No puedes saber mi idioma», susurró Dmitri en ruso. «Nadie aquí lo sabe, nadie». «Cuéntame qué te atormenta», respondió Emanuel en el mismo dialecto. Los demás hombres observaban en silencio, aunque no entendían las palabras. Había algo sagrado sucediendo en esa celda, algo que trascendía el idioma. Dmitri comenzó a hablar, y su historia era la más oscura de todas. Habló de la guerra en Chechenia, de las cosas terribles que había hecho como soldado. Habló de las familias que había destruido, de los niños que había dejado huérfanos. Habló de cómo había huido de Rusia, de cómo había intentado empezar de nuevo en América, pero las pesadillas nunca lo dejaban. Habló de cómo había intentado suicidarse 3 veces y de cómo cada vez algo lo había detenido en el último momento. «No merezco perdón», dijo Dmitri. «He hecho cosas que Dios mismo no puede perdonar». Emanuel lo miró con una intensidad que hizo que todos en la celda sintieran un escalofrío. «No hay pecado tan grande que esté más allá del perdón», dijo en ruso. «Pero tienes que perdonarte a ti mismo primero. Las pesadillas continuarán hasta que enfrentes lo que has hecho y aceptes que, aunque no puedes cambiar el pasado, puedes cambiar el futuro. Cada día que vives
Es una oportunidad de honrar a aquellos que perdiste, convirtiéndote en alguien mejor. Dmitri comenzó a sollozar, un llanto profundo y desgarrador que parecía venir desde el centro mismo de su alma. Los otros hombres, sin saber exactamente qué se había dicho, se acercaron instintivamente. Marcus puso su mano en el hombro de Dmitri. Chen se sentó a su lado. Ahmed ofreció un pañuelo. Héctor comenzó a orar en voz baja en español. Y en esa celda oscura y fría del centro de detención metropolitano, 6 hombres de 6 orígenes completamente diferentes se unieron en un momento de humanidad pura. El oficial O'Brien, que había estado observando desde el pasillo a través de la pequeña ventana de la puerta, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. No entendía lo que había presenciado, pero sabía que era importante. Esa noche, mientras los demás dormían, O'Brien escribió en su reporte: Detenido Emanuel Luz, comportamiento inusual, requiere observación especial, posible riesgo de alteración psicológica positiva en otros detenidos. No sabía que ese reporte llegaría a manos de personas que comenzarían a hacer preguntas. No sabía que el misterio de Emanuel Luz apenas estaba comenzando a desplegarse. Y definitivamente no sabía que en 3 días más algo sucedería en esa prisión que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. Déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido como estos hombres, invisible y sin nadie que te entienda en tu propio idioma del dolor? ¿Has experimentado un momento donde un extraño te dio exactamente las palabras que tu corazón necesitaba escuchar? Cuéntanos, ¿crees que existen personas enviadas por Dios para hablar directamente a nuestra alma? Tu testimonio puede ser el aliento que alguien más necesita hoy. La doctora Sarah Goldstein llevaba 23 años enseñando lingüística en la Universidad de Columbia. Su oficina estaba repleta de diplomas, certificados y reconocimientos de instituciones de todo el mundo. Hablaba 7 idiomas con fluidez y podía leer textos antiguos en una docena más. Había dedicado su vida al estudio científico del lenguaje, a comprender cómo funciona el cerebro políglota, a desentrañar los misterios de la adquisición lingüística, y ahora, sentada en su escritorio un viernes por la tarde, leía el informe del tribunal con una mezcla de escepticismo e intriga. Afirma hablar 10 idiomas sin entrenamiento formal, murmuró, ajustando sus lentes. Ridículo. El tribunal le había solicitado, junto a otros 4 expertos, que evaluaran a Emanuel Luz. La compensación era generosa, $3,000 por una evaluación que no debería tomarle más de 2 horas. Había aceptado principalmente por curiosidad profesional. En su experiencia, los charlatanes que afirmaban habilidades lingüísticas extraordinarias siempre se delataban en los primeros 5 minutos. El panel de evaluación se reuniría el lunes siguiente en una sala especial del Centro de Detención Metropolitano. Además de Sara, estarían presentes el profesor Akira Yamamoto, especialista en lenguas asiáticas de la Universidad de Nueva York, el doctor Ibrahim Al-Rashid, experto en lenguas semíticas del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Monseñor Paolo Benedetti, políglota del Vaticano que dominaba 15 idiomas y estaba de visita en Estados Unidos, y la doctora Svetlana Volkova, neuróloga especializada en el procesamiento del lenguaje en el cerebro. Era un panel impresionante, diseñado para exponer cualquier fraude en cuestión de minutos. El lunes amaneció frío y gris. Los 5 expertos llegaron al centro de detención a las 9 de la mañana. Fueron escoltados a una sala de interrogatorios en el 2º piso, un espacio rectangular con paredes de bloques de concreto pintados de beige, una mesa metálica en el centro, sillas plegables y una cámara de video en la esquina superior. Esperaron 15 minutos antes de que Emanuel Luz fuera conducido a la sala.
2 guardias lo acompañaban, aunque no llevaba esposas. Su uniforme naranja contrastaba con la serenidad de su expresión. Sus ojos recorrieron a cada uno de los evaluadores con lo que parecía ser compasión, no nerviosismo. «Buenos días», dijo en inglés con su acento español característico. «Señor Luz», comenzó Sara, asumiendo el liderazgo del grupo. «Soy la doctora Goldstein. Estamos aquí para evaluar sus supuestas habilidades lingüísticas. Este es un proceso científico. No estamos aquí para juzgarlo moralmente, solo para verificar hechos. ¿Entiende?» «Entiendo perfectamente», respondió Emanuel, sentándose en la silla que le indicaron. «Bien, comenzaremos con una serie de pruebas estandarizadas, primero en inglés, luego en los otros idiomas que afirma dominar. ¿Cuáles son exactamente esos idiomas?» Emanuel enumeró: español, inglés, árabe, mandarín, ruso, francés, hindi, suajili, tagalo y hebreo. El profesor Yamamoto tomó notas. «Una selección interesante. Cubre las principales familias lingüísticas, casi demasiado conveniente». «No las elegí yo», respondió Emanuel. «Simplemente las aprendí cuando fueron necesarias». «¿Y cómo las aprendió exactamente?», preguntó la doctora Volkova con evidente escepticismo. «Escuchando el dolor de las personas que las hablaban. El dolor es un idioma universal. Una vez que entiendes el dolor, las palabras vienen naturalmente». Sara intercambió una mirada con sus colegas. «Muy poético, señor Luz. Pero la adquisición de idiomas no funciona así. Requiere años de estudio, inmersión cultural, práctica constante. No sucede simplemente por escuchar dolor». «Con respeto, doctora», respondió Emanuel. «Usted estudia el lenguaje como un fenómeno externo. Yo lo vivo como una experiencia interna. Son perspectivas diferentes». El doctor Al-Rashid se inclinó hacia adelante. «Bien, empecemos. Le haré una pregunta en árabe clásico, el tipo que se usa en textos religiosos y académicos. Es extremadamente difícil de dominar incluso para hablantes nativos». Procedió a hacer una pregunta compleja sobre interpretaciones coránicas, usando vocabulario arcaico y estructuras gramaticales que requerían años de estudio islámico para comprender. Emanuel escuchó atentamente. Cuando Al-Rashid terminó, respondió en el mismo nivel de árabe clásico, pero luego hizo algo inesperado. Identificó y corrigió un error sutil en la pregunta misma, una confusión en el uso de una raíz verbal que incluso muchos académicos pasarían por alto. Al-Rashid palideció. Eso es correcto. Yo me equivoqué. ¿Cómo? La palabra que usted usó», explicó Emanuel en árabe, «viene de la raíz KTB, que implica escritura física. Pero el contexto de su pregunta requería la raíz SM, que implica conocimiento oral transmitido. Es una distinción sutil, pero importante en teología islámica». Al-Rashid no pudo ocultar su asombro. «He estado enseñando este tema durante 30 años. Usted está absolutamente en lo correcto». Sara frunció el ceño. «Una coincidencia afortunada. Continuemos. Profesor Yamamoto, por favor». Yamamoto asintió y comenzó a hablar en japonés. No un japonés simple, sino el keigo, el lenguaje honorífico extremadamente complejo, usado en contextos formales, con niveles de cortesía que tardaban décadas en dominar. Emanuel respondió en el mismo nivel de keigo, pero nuevamente sorprendió al profesor al cambiar fluidamente entre diferentes dialectos regionales, de Tokio a Osaka a Kioto, cada uno con sus características únicas. «Un momento», interrumpió Yamamoto, levantando la mano. «¿Cómo conoce el dialecto de Kioto? Es prácticamente un idioma aparte, hablado solo por los ancianos de esa región. Yo mismo apenas lo entiendo». «Conocí a una mujer de Kioto en un refugio», respondió Emanuel. «Tenía 87 años. Había huido de un incendio en su edificio. Estaba muriendo
y nadie entendía sus últimas palabras. Ella quería que alguien le prometiera que cuidarían de su gato. Aprendí su dialecto en una noche para poder prometerle que lo haría. ¿En una noche? Volkova se rió sin humor. Señor Luz, eso es neurológicamente imposible. El cerebro humano no puede adquirir estructuras lingüísticas complejas en ese marco de tiempo. El cerebro humano ordinario no, concordó Emmanuel. Pero cuando el amor y la necesidad se encuentran, suceden cosas que la ciencia aún no comprende completamente. Superstición, murmuró Volkova. La evaluación continuó durante horas. Cada experto presentaba pruebas cada vez más difíciles, intentando encontrar un límite al conocimiento de Emmanuel. Le dieron textos médicos en latín medieval, documentos legales en francés normando, poesía en hindi antiguo, proverbios en suajili tanzano, oraciones en hebreo bíblico, y en cada caso, Emmanuel no solo respondía correctamente, sino que demostraba un entendimiento profundo del contexto cultural, histórico y espiritual detrás de cada idioma. Fue Monseñor Benedetti quien finalmente quebró el protocolo profesional. Este hombre de 69 años, que había servido al Vaticano durante 40 años, que había traducido documentos papales a 15 idiomas diferentes, se puso de pie abruptamente. «Basta», dijo con voz temblorosa. «Esto no es un examen lingüístico. Esto es algo más». «¿Qué quiere decir, monseñor?», preguntó Sara con irritación. Benedetti se volvió hacia Emmanuel. «Le voy a hacer una pregunta en un idioma que nadie en esta sala debería conocer. Es un dialecto de arameo que se usaba en un solo monasterio en las montañas de Siria. Ese monasterio fue destruido en 2013. Solo quedaban 3 monjes vivos que lo hablaban, y todos murieron. Yo fui el último occidental en visitarlos antes de la guerra». «Paolo, eso no es parte del protocolo», objetó Sara. «Me importa poco el protocolo ahora», replicó el monseñor. Miró directamente a Emmanuel y habló en un idioma que sonaba como música antigua, palabras que parecían llevar siglos de oración en cada sílaba. Emmanuel cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Y cuando habló en ese mismo arameo antiguo, su voz tenía una cualidad diferente, como si no fuera él quien hablaba, sino algo a través de él. Monseñor Benedetti cayó de rodillas. Comenzó a llorar, sus hombros sacudiéndose con sollozos profundos. «¿Qué dijo?», exigió saber Sara. «¿Qué le dijo?». Benedetti tardó varios minutos en poder hablar. Finalmente, con voz quebrada, tradujo. Le pregunté, «¿Quién eres realmente?». Y él respondió, «Soy la palabra que existía antes de que hubiera palabras. Soy el idioma que todos los corazones comprenden, aunque ninguna boca pueda hablarlo perfectamente. Soy el que vino para que los mudos hablen, los sordos oigan y los perdidos encuentren el camino a casa». Un silencio absoluto llenó la sala. La doctora Volkova fue la primera en recuperarse. «Esto es absurdo. Hay una explicación racional. Tiene que haberla». «¿Cuál?», preguntó el doctor Al-Rashid en voz baja. «He dedicado mi vida al estudio del lenguaje, y no hay explicación racional para lo que acabamos de presenciar. Podría haber estudiado intensivamente», insistió Volkova. «Podría tener una memoria eidética. ¿Podría qué?», interrumpió el profesor Yamamoto. «Podría haber aprendido dialectos muertos que apenas existen en registros. Podría comprender contextos culturales que requieren décadas de inmersión. No, doctora Volkova. Esto desafía toda explicación científica que conozco». Sara Goldstein se sentó lentamente, su mente científica chocando contra una realidad que no podía procesar. Necesitamos más pruebas. Esto no puede... Emmanuel habló por primera vez en varios minutos. «Doctora Goldstein, usted perdió a su hermana hace 5 años, murió en Israel.
en un accidente de autobús. Sus últimas palabras fueron en hebreo, un idioma que usted no hablaba bien entonces. Siempre se ha preguntado qué dijo en esos últimos momentos. Sara se puso pálida. ¿Cómo sabes? Eso es información privada. Yo nunca... Ella dijo, dile a Sara que no fue su culpa. Dile que la amo. Dile que nos encontraremos de nuevo. Sara comenzó a temblar. No, no, eso es imposible. Nadie sabe eso. El informe oficial nunca... Nadie me dijo... Las lágrimas comenzaron a fluir. ¿Cómo puedes saber eso? Emanuel simplemente la miró con una compasión infinita. Monseñor Benedetti se puso de pie lentamente, todavía secándose las lágrimas. Porque él no es lo que pensábamos que era. No es un fraude, no es un genio lingüístico, es... Se detuvo como si las palabras fueran demasiado grandes para ser dichas en voz alta. Es una respuesta a una pregunta que dejamos de hacer hace mucho tiempo. La evaluación terminó sin ninguna conclusión oficial. Los expertos salieron de la sala en un estado de confusión casi total. La doctora Volkova insistía en que había una explicación racional, aunque no podía articularla. El doctor Al-Rashid caminaba en silencio, sus labios moviéndose en oración. El profesor Yamamoto simplemente movía la cabeza de lado a lado, incapaz de procesar lo que había experimentado. Solo Monseñor Benedetti se detuvo antes de salir. Se volvió hacia Emanuel, quien permanecía sentado pacíficamente en la sala. «¿Qué debemos hacer?», preguntó el clérigo en voz baja. «Decir la verdad», respondió Emanuel. «Eso es todo lo que se requiere de ustedes, decir la verdad de lo que vieron y experimentaron». «¿Y qué es la verdad?», Emanuel sonrió. «Ustedes ya la conocen, solo tienen miedo de reconocerla». Esa noche, 5 de los más respetados expertos en lenguaje del mundo se sentaron frente a sus computadoras, intentando escribir sus reportes de evaluación. Ninguno pudo completar uno que satisficiera tanto su integridad profesional como su experiencia personal. Sara Goldstein escribió y borró 12 versiones diferentes antes de finalmente escribir: «No puedo explicar lo que presencié mediante ningún marco científico conocido». El sujeto demuestra habilidades lingüísticas que exceden cualquier parámetro normal. «Recomiendo liberación inmediata de cargos». El profesor Yamamoto fue más directo. «Este hombre no es un fraude. Es algo que nuestra ciencia aún no tiene las herramientas para medir». El doctor Al-Rashid citó el Corán en su reporte y le enseñamos el lenguaje de todas las criaturas. Monseñor Benedetti escribió al tribunal y también al Vaticano, recomendando una investigación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Solo la doctora Volkova insistió en su escepticismo, aunque incluso su reporte admitía resultados inexplicables. Requiere mayor investigación. Los reportes llegaron al escritorio del juez Miles Harper 3 días después. Los leyó una vez, luego otra, y luego una tercera vez. Y por primera vez en su carrera de 23 años como juez, Miles Harper sintió algo que había jurado nunca sentir: duda. ¿Crees que existen conocimientos que van más allá de lo que la ciencia puede explicar? ¿Has experimentado algo en tu vida que desafió toda lógica y razón, pero que en tu corazón sabes que fue real? Cuéntanos en los comentarios. ¿Confías más en lo que puedes probar o en lo que puedes sentir? ¿Qué haces cuando tu fe y tu razón entran en conflicto? El 23 de marzo amaneció con una tormenta inusual para esa época del año en Nueva York. Truenos retumbaban entre los rascacielos y la lluvia golpeaba las ventanas del tribunal de distrito con una intensidad que parecía tener propósito. Era como si el cielo mismo estuviera preparando el escenario para lo que estaba a punto de suceder. La sala 203 estaba más llena de lo habitual. La noticia sobre el
hombre políglota misterioso, se había filtrado a los medios, y reporteros de al menos 5 periódicos diferentes habían logrado conseguir asientos. También estaban presentes los 5 expertos que habían evaluado a Emmanuel, aunque ninguno había sido llamado formalmente a testificar. Simplemente habían venido, impulsados por una necesidad que no podían nombrar. El juez Miles Harper entró a la sala exactamente a las 9 de la mañana. Su túnica negra estaba impecable como siempre. Su porte era el de alguien acostumbrado al poder y al control. Pero aquellos que lo conocían bien, como Rosa Méndez, su asistente de largo tiempo, notaron algo diferente en sus ojos. Había una tensión allí, una inquietud que no era característica en él. «Nos reunimos hoy», comenzó Harper después de golpear su mazo, «para continuar el caso del Estado contra Emmanuel Luz, acusado de fraude y suplantación de identidad profesional». Hizo una pausa, mirando los reportes de los expertos que tenía frente a él. «He revisado las evaluaciones periciales. Son inconclusas. Algunos expertos afirman que el acusado posee habilidades lingüísticas extraordinarias. Otros sugieren fenómenos que exceden explicación científica. Y uno insiste en que debe haber una explicación racional que simplemente no hemos descubierto». Miró a Emmanuel, quien estaba sentado en el banquillo con la misma serenidad de siempre. «Señor Luz, los cargos contra usted son serios. Pero los reportes de evaluación crean más preguntas de las que responden, así que hoy voy a hacer algo inusual. Voy a permitirle una demostración directa ante este tribunal. No una serie de pruebas académicas, sino una demostración práctica de sus supuestas habilidades». La fiscal Amanda Chen se puso de pie. «Su señoría, objeto, esto convierte el tribunal en un espectáculo». «Objeción denegada», respondió Harper sin mirarla. «He tomado mi decisión. Señor Luz, póngase de pie». Emmanuel se levantó. «Afirma usted hablar 10 idiomas con fluidez. Voy a solicitar que hable en cada uno de ellos. No frases memorizadas, sino respuestas a preguntas que yo haré ahora, improvisadas, para que no haya posibilidad de preparación. ¿Entiende?» «Sí, su señoría». «Bien. Primera pregunta en español. ¿Por qué está usted aquí?» Emmanuel respondió en un español cristalino, sin el acento que normalmente tenía cuando hablaba inglés. «Estoy aquí porque ustedes me trajeron. Pero también estoy aquí porque hay personas en esta sala que necesitan escuchar algo que sus corazones han estado buscando». Harper asintió. Segunda pregunta en árabe. ¿Qué espera lograr con esta demostración? El traductor oficial, Karim, se preparó para interpretar, pero cuando Emmanuel habló en árabe, su voz tenía tal claridad y poder que incluso los que no entendían el idioma sintieron su impacto. «No busco lograr nada para mí», tradujo Karim con voz temblorosa. «Busco abrir los ojos de los que se han cegado con su propia sabiduría». Harper apretó la mandíbula. Tercera pregunta en mandarín. ¿Quién le enseñó estos idiomas? Emmanuel respondió, y la asistente administrativa con raíces chinas se inclinó hacia adelante, escuchando intensamente. Luego susurró la traducción a Rosa Méndez. «Dice que nadie se los enseñó. Dice que los idiomas son regalos dados a quienes están dispuestos a escuchar con más que sus oídos». Y así continuó, pregunta tras pregunta, idioma tras idioma. Cada respuesta era perfecta no solo en gramática y pronunciación, sino en profundidad y significado. En ruso, cuando se le preguntó sobre el concepto de justicia. En francés, cuando se le preguntó sobre el propósito del sufrimiento. En hindi, cuando se le preguntó sobre la verdad. En suajili, cuando se le preguntó sobre la comunidad. En tagalo, cuando se le preguntó sobre el sacrificio. En hebreo, cuando se le preguntó sobre la redención. Cada respuesta era como una pequeña obra maestra de filosofía y teología,
expresada con la precisión de alguien que no solo conocía las palabras, sino que entendía las almas de las culturas que las habían creado. La sala estaba completamente silenciosa. Los reporteros habían dejado de tomar notas. Los espectadores apenas respiraban. Incluso la fiscal Chen había olvidado sus objeciones. Cuando Emmanuel terminó de responder la 10ª pregunta, Harper se reclinó en su silla. Había planeado este momento para exponer al fraude, para demostrar públicamente que este hombre era un charlatán, pero ahora, frente a la evidencia indiscutible de algo que no podía explicar, sintió su certeza desmoronándose. Impresionante, admitió finalmente. Muy impresionante, pero... Se detuvo y una sonrisa cruel apareció en su rostro. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar la carta ganadora. Hay un idioma más que me gustaría escuchar. Emmanuel esperó en silencio. Hay un dialecto, continuó Harper, su voz adquiriendo un tono de triunfo anticipado que muy pocas personas en el mundo conocen. Es hablado por una comunidad de menos de 200 personas en las montañas de Dagestán, en el Cáucaso. Mi madre era de allí. Dejó la región cuando tenía 18 años y nunca regresó. Murió hace 10 años. Yo mismo olvidé la mayoría del idioma, excepto algunas palabras y frases que ella usaba cuando yo era niño. La sala contuvo la respiración colectivamente. Nunca he revelado esto públicamente, dijo Harper. No está en ningún registro oficial. Solo 3 personas en mi vida sabían que mi madre hablaba ese dialecto y todas están muertas. Así que, señor Luz, si realmente posee este don misterioso que todos parecen creer, hable en el idioma de mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. No había manera de que Emmanuel pudiera conocer esta información. No había forma de que pudiera haber preparado esto. Era imposible. Emmanuel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos, y comenzó a hablar. Las palabras que salieron de su boca sonaron como agua de montaña sobre rocas antiguas, como viento entre picos nevados, como el eco de canciones de cuna cantadas en noches frías. Era un idioma que nadie en esa sala había escuchado antes, excepto una persona. Miles Harper se puso completamente rígido. El color drenó de su rostro. Sus manos agarraron los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, porque Emmanuel no solo estaba hablando el dialecto de Dagestán, estaba usando las inflexiones exactas, las expresiones particulares, los giros de frase que la madre de Harper había usado. Era como si la voz de su madre, muerta hace 10 años, estuviera resonando en esa sala. Pero lo que Emmanuel dijo fue lo que rompió completamente a Harper. Habló en ese dialecto montañés, y aunque nadie más entendía las palabras, todos podían sentir su peso. Rosa Méndez vio lágrimas comenzar a rodar por las mejillas del juez, un hombre que ella había visto permanecer impasible ante testimonios de los crímenes más horribles. ¿Qué estás diciendo?, susurró Harper, su voz quebrada. ¿Cómo? Emmanuel cambió al inglés, pero repitió en traducción lo que había dicho. Tu madre te perdonó hace mucho tiempo. Ella sabía por qué dejaste de creer. Sabía del dolor que te endureció el corazón, pero nunca dejó de rezar por ti, incluso en su lecho de muerte. Sus últimas palabras, las que dijeron que eran incoherencias por la medicación, no lo eran. Ella estaba orando en su idioma natal, pidiendo que algún día encontraras el camino de regreso a la fe que abandonaste. Harper se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. No puedes saber eso. Nadie sabe eso. Tu madre sabía que te sentías culpable, continuó Emmanuel con voz suave. Culpable por no estar allí cuando murió. Culpable por haber dicho que la religión era superstición, por haber rechazado su fe.
culpable por las últimas palabras que le dijiste 3 semanas antes de su muerte, cuando le dijiste que si Dios realmente existiera, no habría permitido que tu hermana muriera de leucemia a los 7 años. La sala completa observaba atónita mientras el juez Miles Harper, el ateo declarado, el escéptico profesional, el hombre que se enorgullecía de su racionalidad, comenzaba a sollozar abiertamente. «¿Cómo sabes esto?», preguntó entre sollozos. «¿Cómo?». Emanuel se acercó lentamente al estrado. Los guardias hicieron un movimiento para detenerlo, pero Harper levantó una mano temblorosa, indicándoles que se detuvieran. «Miles», dijo Emanuel usando su nombre de pila, algo que nadie en esa sala se habría atrevido a hacer. «Tu madre te perdonó, tu hermana te perdonó, y lo más importante, tú necesitas perdonarte a ti mismo». «No entiendes», dijo Harper, su voz ahogada por las lágrimas. Yo renuncié a todo en lo que ella creía, la decepcioné». «Ella nunca se decepcionó de ti. Solo deseaba que encontraras la paz que ella había encontrado en la fe. Y ahora, después de todos estos años construyendo muros de escepticismo, algo dentro de ti se está rompiendo. ¿Puedes sentirlo?». Harper asintió, incapaz de hablar. «Eso que sientes», continuó Emanuel, «no es debilidad. Es verdad penetrando las defensas que construiste. Durante años has juzgado a otros, Miles. Has juzgado a creyentes como charlatanes. Has juzgado la fe como ignorancia. Pero ahora estás siendo juzgado por algo más grande que tu intelecto, más grande que tu razón. Estás siendo juzgado por la verdad misma». El juez cayó de rodillas detrás de su estrado, algo completamente sin precedentes en la historia de ese tribunal. Los reporteros intentaban tomar notas con manos temblorosas. Monseñor Benedetti tenía las manos juntas en oración. La doctora Goldstein lloraba silenciosamente. «¿Quién eres?», preguntó Harper desde el suelo. «¿Quién eres realmente?». Emanuel sonrió con ternura. «Soy la respuesta a cada pregunta que tu corazón ha estado haciendo en silencio. Soy la luz que buscas en la oscuridad de tu duda. Soy el idioma que tu alma reconoce, aunque tu mente no pueda nombrarlo». Harper permaneció de rodillas durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con la ayuda de Rosa Méndez, se puso de pie. Su rostro estaba marcado por lágrimas, pero había algo diferente en sus ojos. La arrogancia había desaparecido. La certeza había sido reemplazada por algo más profundo. Humildad. Con voz temblorosa pero firme, habló. «Los cargos contra Emanuel Luz son retirados. Inmediatamente. El acusado queda libre». La fiscal Chen se puso de pie. «Su señoría, no puede simplemente...». «Los cargos son retirados», rugió Harper con una autoridad que hizo temblar las paredes. «Este hombre no es un criminal, y yo he sido el fraude. He juzgado lo que no entendía. He condenado lo que temía. Pero ya no», miró a Emanuel. «Eres libre». Emanuel asintió. «Gracias, Miles. Pero recuerda, la libertad externa significa poco si el corazón permanece en prisión. Libérate de la culpa. Libérate del dolor. Libérate de la creencia de que estar equivocado es lo mismo que ser indigno». Antes de que alguien pudiera decir otra palabra, antes de que los guardias pudieran procesarlo para su liberación, Emanuel caminó hacia la puerta de la sala. Los guardias no hicieron ningún movimiento para detenerlo. Era como si una fuerza invisible les dijera que dejaran a este hombre en paz. En la puerta, Emanuel se volvió una última vez. «A todos los que están aquí hoy», dijo, su voz alcanzando cada rincón de la sala, «han presenciado algo que sus mentes rechazarán, pero que sus corazones guardarán para siempre. La verdad no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega disfrazada de locura. A veces habla en idiomas que desafían la lógica. Pero siempre, siempre reconoce a aquellos que están listos para escuchar». Y entonces se fue. Rosa Méndez
corrió hacia la ventana y observó cómo Emanuel salía del edificio. La tormenta había cesado. Los rayos del sol atravesaban las nubes, creando columnas de luz dorada que iluminaban las calles mojadas de Manhattan. Emanuel caminó hacia esas columnas de luz y desde la perspectiva de Rosa pareció desvanecerse en ellas. En la sala 203 nadie se movió durante varios minutos. Era como si todos hubieran participado en algo sagrado y temieran romper el momento con movimiento o palabras. Finalmente, fue el juez Harper quien habló, su voz apenas un susurro. Que conste en el acta que hoy la justicia se hizo, pero no por mí, por algo mucho más grande de lo que puedo comprender. Se quitó su túnica negra lentamente. Rosa, por favor, prepara mi carta de renuncia. Ya no estoy calificado para juzgar a otros cuando yo mismo acabo de ser juzgado y encontrado incompleto. Señor, no puede renunciar, protestó Rosa. Es uno de los mejores. Los mejores son aquellos que reconocen sus limitaciones, la interrumpió suavemente. Yo he llegado a la mía y necesito tiempo para entender lo que acaba de suceder. Tiempo para reconstruir lo que destruí en mí mismo hace tantos años. Esa noche, las noticias reportaron escuetamente: cargos retirados contra hombre acusado de fraude lingüístico. Juez Harper solicita licencia indefinida por razones personales. Pero los que habían estado en esa sala sabían que no era una simple licencia, era el comienzo de una transformación. Era el momento en que un hombre que había dedicado su vida a desmantelar la fe de otros se encontró cara a cara con algo que ni su brillantez ni su escepticismo podían negar. Era el momento en que la arrogancia se encontró con lo inefable, y lo inefable ganó. ¿Qué tanto dejas que tu orgullo y tu razón te alejen de la verdad que tu corazón ya conoce? Has rechazado algo divino porque no podías explicarlo científicamente. Cuéntanos, ¿qué te costaría más, admitir que estabas equivocado sobre algo fundamental o seguir viviendo en la duda? ¿Alguna vez has necesitado ser quebrantado para poder reconstruirte? Los días siguientes al juicio fueron caóticos. El caso de Emanuel Luz se convirtió en noticia nacional. Los videos de la audiencia se filtraron a Internet y se volvieron virales en cuestión de horas. Las redes sociales explotaron con teorías, debates y testimonios. Algunos lo llamaban un milagro. Otros insistían en que tenía que haber una explicación racional. Las iglesias lo citaban como prueba de lo divino. Los escépticos buscaban desesperadamente formas de desacreditarlo. Pero había un problema fundamental. Emanuel Luz había desaparecido. No había registros de su salida del edificio del tribunal. Las cámaras de seguridad mostraban a un hombre en uniforme naranja de prisión caminando hacia la puerta principal, pero luego nada. Era como si se hubiera evaporado en el aire de Manhattan. La policía intentó rastrearlo. Revisaron refugios, hospitales, estaciones de tren y autobús. Publicaron su foto, aunque las únicas que tenían eran las de su procesamiento, y sorprendentemente, en cada foto su rostro aparecía ligeramente borroso, como si la cámara no hubiera podido enfocarlo completamente. No encontraron nada. Una semana después de su desaparición, comenzaron a surgir reportes. El primero vino de un refugio para inmigrantes en el Bronx. La directora, una mujer salvadoreña llamada María González, contactó a varios medios de comunicación con una historia extraordinaria. Un hombre llegó aquí hace 3 días, explicó a los reporteros que se agolparon en su pequeña oficina. No dio nombre. Solo dijo que estaba allí para ayudar. Teníamos una familia de refugiados afganos que acababan de llegar. Estaban desesperados, traumatizados. La madre había dado a luz en el camino y el bebé estaba enfermo. Ellos no hablaban inglés ni español, solo Dari, su idioma natal. María hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas.
Este hombre habló con ellos en Dari perfecto. Los calmó, los consoló, luego habló con la doctora que teníamos en el personal, tradujo todos los síntomas médicos del bebé. La doctora pudo diagnosticar una infección y comenzar el tratamiento de inmediato. Probablemente le salvó la vida al niño. ¿Y el hombre?, preguntó uno de los reporteros. Desapareció esa misma noche, pero antes de irse, habló con cada familia en el refugio. Teníamos venezolanos, hondureños, haitianos, rusos, chinos, y él habló con cada uno en su propio idioma, no solo el idioma nacional, sino los dialectos regionales, las expresiones locales. Fue como si conociera sus almas. ¿Tiene alguna foto? María negó con la cabeza. Intenté tomarle una, pero cuando revisé mi teléfono, la pantalla estaba en blanco, como si la imagen se hubiera borrado. El segundo reporte vino de un hospital en Queens. Una enfermera de nombre Patricia Williams habló de un hombre que había aparecido en la unidad de cuidados paliativos. Teníamos a un paciente anciano de Corea, relató Patricia. Estaba muriendo y ninguno de su familia hablaba coreano. Él había venido a Estados Unidos 70 años atrás y todos sus hijos y nietos solo hablaban inglés. El viejo estaba tratando de decir algo, pero nadie entendía. Estaba agitado, angustiado. Y entonces este hombre apareció. ¿Cómo llegó al hospital?, preguntaron. No lo sé, no firmó en recepción. No hay ningún registro de su entrada, pero de repente estaba allí, en la habitación del paciente. Comenzó a hablar en coreano y el anciano se calmó inmediatamente. Hablaron durante casi una hora. El viejo lloró, luego sonrió, y cuando el hombre se fue, el paciente falleció pacíficamente, con una sonrisa en su rostro. Antes de irse, le pregunté al hombre qué le había dicho al paciente. Me miró y dijo, le dije que lo que él estaba tratando de decir era que perdonaba a su hijo por el error de hace 40 años y que estaba orgulloso del hombre en que se había convertido a pesar de eso. Y la cosa es... Patricia se limpió las lágrimas. Nadie excepto esa familia sabía sobre ese error de hace 40 años. Era un secreto guardado durante décadas. Los reportes continuaron llegando. Un centro de detención de inmigración en Nueva Jersey. Una escuela primaria en Brooklyn, donde un niño recién llegado de Birmania necesitaba un traductor. Una corte de familia en Manhattan, donde una madre rumana estaba perdiendo la custodia de sus hijos porque no podía expresarse adecuadamente. En cada lugar, un hombre que se ajustaba a la descripción de Emanuel Luz aparecía, ayudaba y luego desaparecía. Las autoridades intentaron encontrar un patrón, una forma de predecir dónde aparecería después, pero no había lógica discernible. A veces aparecía en lugares públicos, otras veces en lugares privados donde no debería haber tenido acceso. Siempre llegaba exactamente cuando más se le necesitaba. El doctor Ibrahim al-Rashid, el experto lingüístico que había evaluado a Emanuel, se obsesionó con encontrarlo. Pasaba sus días visitando refugios, hospitales, cualquier lugar donde pudiera ayudar a inmigrantes y refugiados, esperando un encuentro. Una noche, 2 semanas después del juicio, su persistencia fue recompensada. Estaba en un refugio en el Lower East Side, cuando vio a un hombre en la cocina, sirviendo sopa a los sin techo. El hombre llevaba ropa simple, jeans viejos, una camisa de franela, una gorra de béisbol. Pero sus ojos... Al-Rashid reconoció esos ojos. «Emanuel», susurró. El hombre se volvió y sonrió. «Doctor Al-Rashid, ¿qué lo trae aquí?» «A ti. He estado buscándote. ¿Y por qué buscarías a alguien como yo?» Al-Rashid se acercó, bajando la voz. «Porque necesito entender. Necesito saber quién eres realmente. Eres un maestro espiritual, un mensajero, Se detuvo, la palabra demasiado grande para decirla. Emanuel sirvió un tazón de sopa y se lo ofreció. «¿Qué dice tu corazón?»
Mi corazón dice algo que mi mente se niega a aceptar. Entonces, tal vez es tiempo de que tu mente aprenda a escuchar a tu corazón. Pero el Corán dice que no habrá más profetas después de Muhammad. Si eres lo que creo que eres, eso contradice mi fe. Emanuel puso su mano en el hombro del doctor. Ibrahim, yo no vengo a contradecir ninguna fe verdadera. Vengo a cumplir las promesas hechas en todas las fes. El Islam te enseñó a buscar la verdad, ¿no es así? Sí. Entonces, cuando la verdad se presenta ante ti, la rechazarás porque no llega de la forma que esperabas. La verdad habla todos los idiomas, doctor. Habla árabe en las mezquitas, hebreo en las sinagogas, latín en las catedrales. Habla hindí en los templos y tibetano en los monasterios, porque la verdad no pertenece a ninguna tradición. Todas las tradiciones verdaderas pertenecen a la verdad. Al-Rashid sintió lágrimas en sus ojos. ¿Qué debo hacer? Lo que ya estás haciendo. Buscar, cuestionar, servir. La búsqueda es la oración. El cuestionamiento es la adoración. El servicio es la fe hecha visible. ¿Te volveré a ver? Emanuel sonrió. Me verás cada vez que ayudes a alguien que no puede ayudarte a cambio. Me escucharás cada vez que traduzcas no solo palabras, sino esperanza. Me conocerás cada vez que elijas el amor sobre el juicio. Y entonces, mientras Al-Rashid parpadeaba, Emanuel simplemente ya no estaba allí. El tazón de sopa que había estado sosteniendo estaba ahora en las manos del doctor, aún caliente, aún lleno. Un hombre sin hogar se acercó. ¿Va a comer eso o solo va a quedarse ahí parado mirando la nada? Al-Rashid le dio el tazón. Tómalo, por favor. Esa noche, el doctor escribió en su diario personal. He pasado mi vida estudiando palabras. Hoy aprendí que las palabras más importantes son las que nunca se dicen, pero siempre se sienten. La verdad no necesita idioma. Solo necesita un corazón dispuesto a reconocerla. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, el juez Miles Harper estaba en terapia por primera vez en su vida. Le estaba explicando a su terapeuta lo que había experimentado. Sé cómo suena, decía. Sé que parece delirio, pero fue real, más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida racional y ordenada. Su terapeuta, una mujer judía de nombre Rachel Stein, lo escuchaba con atención. Miles, ¿has considerado que tal vez lo que experimentaste no fue delirio, sino claridad por primera vez? ¿Qué quieres decir? Pasaste décadas construyendo una identidad basada en el rechazo de lo trascendente, y en un momento ese fundamento se agrietó. Eso no es colapso, es apertura. Harper se cubrió el rostro con las manos. No sé cómo procesar esto. No sé quién soy sin mi escepticismo. Entonces, tal vez es tiempo de descubrirlo. 2 semanas después de esa sesión, Miles Harper hizo algo que nunca pensó que haría. Entró a una iglesia. Era una pequeña iglesia católica en el Bronx, el tipo de lugar donde su madre solía llevar a su hermana antes de que muriera. Se sentó en la última fila, sintiéndose completamente fuera de lugar. Un sacerdote anciano, notando al visitante incómodo, se acercó. ¿Primera vez aquí, hijo? Primera vez en cualquier iglesia en 35 años, admitió Harper. ¿Qué te trae? Honestamente no lo sé. Solo sentí que debía estar aquí. El sacerdote sonrió. El Espíritu Santo trabaja en formas misteriosas. A veces nos trae a lugares antes de que entendamos por qué. Padre, ¿cree usted en milagros? Creo en muchas cosas que no puedo explicar. ¿Por qué lo preguntas? Harper le contó toda la historia. El sacerdote escuchó sin interrumpir, y cuando Harper terminó, el anciano asintió lentamente. Hay un pasaje en Juan, dijo el sacerdote. Capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Algunos lo leen como un evento único en la historia. Otros lo leen como una promesa continua.
que la verdad siempre encontrará formas de hacerse carne, de hacerse presente, de hablar en el idioma que cada corazón necesita escuchar. ¿Crees que ese hombre era...? Harper no pudo terminar la pregunta. Creo que Dios es mucho más creativo de lo que nuestras teologías permiten, y creo que cuando un corazón está verdaderamente listo, la verdad encontrará la manera de alcanzarlo. Tú estuviste listo, Miles, y la verdad te encontró. Harper comenzó a llorar por tercera vez en 3 semanas, algo que sus antiguos colegas nunca habrían creído posible. Mientras todo esto sucedía, los reportes continuaban. Emmanuel Luz era visto en toda la ciudad, a veces en Manhattan, ayudando a turistas perdidos que no hablaban inglés. Otras veces en Staten Island, traduciendo para familias de inmigrantes en centros comunitarios. En el Bronx, Queens, Brooklyn, siempre ayudando, siempre desapareciendo. Los medios de comunicación eventualmente perdieron interés. La historia era demasiado extraña, demasiado imposible de verificar. Pasó de ser noticia de primera plana a ser considerada leyenda urbana en cuestión de semanas. Pero para aquellos que lo habían encontrado, que habían sido tocados por él, no era leyenda. Era transformación. Ahmed, el refugiado sirio de la celda de prisión, finalmente obtuvo asilo. Ahora trabaja en un programa ayudando a otros refugiados a navegar el sistema legal estadounidense. Cuando le preguntan por qué lo hace, responde, porque alguien me escuchó cuando nadie más podía entenderme. Ahora es mi turno de escuchar. Chen, el joven chino, fue deportado a China, pero en lugar de ver esto como un fracaso, lo vio como una oportunidad. Ahora enseña inglés a niños en su ciudad natal, usando el dinero que ahorra para cuidar de su madre enferma. En su escritorio tiene una nota que dice: el éxito no es dónde terminas, sino a quién ayudas en el camino. Marcus, el hombre de Atlanta, salió de prisión 3 meses después. Visitó la tumba de su abuela por primera vez en años y habló con ella en patuá, agradeciéndole por el amor que ella le dio. Ahora trabaja con jóvenes en riesgo, tratando de ser para ellos lo que su abuela fue para él. Héctor, el anciano colombiano, fue liberado con cargos retirados. Regresó a visitar la tumba de su esposa y esta vez no se sintió invisible, se sintió visto, valorado, recordado. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para viudos latinos, donde su presencia tranquila y su sabiduría nacida del sufrimiento ayudan a otros a sobrellevar su dolor. Y Dmitri, el soldado atormentado por sus crímenes de guerra, finalmente comenzó a hablar. Entró en un programa de salud mental para veteranos y está, lentamente, aprendiendo a vivir con su pasado sin ser destruido por él. Todavía tiene pesadillas, pero ahora tiene esperanza. Y eso hace toda la diferencia. Monseñor Benedetti regresó al Vaticano y presentó un reporte formal sobre el caso. Se inició una investigación, pero como Emmanuel no podía ser localizado para entrevistas formales, fue archivada como fenómeno inexplicado, pendiente de mayor evidencia. Pero Benedetti sabe la verdad en su corazón. Lo que presenció no necesita aprobación oficial para ser real. La doctora Sarah Goldstein cambió el enfoque de su investigación. Ahora estudia los aspectos espirituales y místicos del lenguaje, explorando cómo ciertas experiencias trascendentes parecen crear capacidades lingüísticas que desafían explicación convencional. Sus colegas piensan que perdió su rigor científico. Ella sabe que lo expandió, y el oficial Patrick O'Brien, el guardia irlandés que había escoltado a Emmanuel a su celda, solicitó un traslado. Ahora trabaja en programas de rehabilitación dentro de las prisiones, tratando de ver a los prisioneros no como números o criminales, sino como seres humanos con historias que merecen ser escuchadas. Cuando le preguntan qué cambió en él, simplemente dice:
Vi algo que me hizo reconsiderar todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. Pasaron 6 meses. El nombre Emanuel Luz se desvaneció de las noticias. La gente siguió con sus vidas. Nueva York, esa ciudad que nunca duerme, que nunca se detiene, continuó su ritmo frenético. Pero de vez en cuando, en refugios y hospitales, en cortes y prisiones, en lugares donde los olvidados y los marginados buscan ayuda, aparece un hombre. No siempre es el mismo hombre en apariencia. A veces es joven, a veces viejo, a veces de una raza, a veces de otra. Pero siempre habla el idioma que el corazón necesita escuchar. Y aquellos que lo encuentran nunca lo olvidan. Porque la verdad es esta: Emanuel Luz no era solo un hombre políglota, era una demostración viviente de que lo divino no ha abandonado al mundo, que todavía hay misterios que la ciencia no puede medir, milagros que el escepticismo no puede negar, encuentros que transforman vidas de formas que ninguna lógica puede explicar. Era una prueba de que cuando el corazón humano clama en el silencio de su desesperación, hay alguien que escucha en todos los idiomas, incluso en los que no tienen palabras. Y esa verdad, esa promesa, sigue viva en las calles de Nueva York y más allá. Una noche, 3 años después del juicio, Rosa Méndez caminaba a casa después de un largo día en la corte. Pasó por un parque pequeño y vio a un hombre sentado en una banca, alimentando palomas. Algo en él le pareció familiar. Se acercó. ¿Emanuel? El hombre se volvió y sonrió. Era él, pero al mismo tiempo no era él. Su rostro era el mismo, pero sus ojos parecían contener galaxias enteras. Rosa, qué gusto verte. Todos te han estado buscando. ¿Dónde has estado? En todas partes, en ninguna parte, donde me necesitaban. ¿Por qué desapareciste? Porque la verdad no necesita estar en el centro de atención para hacer su trabajo. La semilla más poderosa crece en la oscuridad antes de romper hacia la luz. Rosa se sentó a su lado. Cambié muchas vidas aquel día en la corte. No, yo solo fui un espejo. Cada persona vio en mí lo que ya existía en su corazón, pero que habían olvidado. La capacidad de creer, de tener fe, de ver más allá de lo visible, eso ya estaba allí, solo necesitaban ser recordados. ¿Volveré a verte? Emanuel sonrió y tomó la mano de Rosa. Me ves cada día, cada vez que eliges la compasión sobre el juicio, cada vez que escuchas con el corazón en lugar de solo con los oídos, cada vez que crees que hay algo más grande que tú trabajando en el mundo. Me ves, Rosa, siempre me has visto. Ella parpadeó, y cuando sus ojos se abrieron, estaba sola en el parque. Las palomas se habían ido. La banca estaba vacía, pero en su mano había una pluma blanca, y en su corazón había paz. Años después, cuando le preguntan sobre aquel caso extraordinario, sobre el hombre que hablaba 10 idiomas, Rosa simplemente sonríe y dice: «Fue el día en que aprendí que los milagros no son eventos que desafían las leyes de la naturaleza. Son momentos en que las leyes más profundas de la realidad, las que usualmente ignoramos, se hacen visibles, y cuando eso sucede, todo cambia». Y así termina la historia de Emanuel Luz, el hombre que hablaba 10 idiomas. O tal vez no termina, porque en algún lugar de esta ciudad, en este mundo, hay alguien que necesita ser escuchado en su propio idioma, alguien que se siente invisible y solo. Y cuando esa necesidad es lo suficientemente profunda, cuando ese corazón clama con suficiente sinceridad, aparece alguien. Puede que no se llame Emanuel, puede que no hable 10 idiomas, pero hablará el único que importa, el idioma del amor incondicional, de la compasión sin límites, de la verdad que trasciende todas las palabras. Porque al final ese es el único idioma que realmente importa, el idioma que todos entendemos cuando nuestros corazones están verdaderamente abiertos. El idioma de Dios.
Hemos llegado al final de esta historia que sacudió los cimientos de Manhattan y los corazones de todos los que fueron tocados por ella. Ahora te pregunto, ¿has tenido un encuentro en tu vida que no puedes explicar lógicamente, pero que transformó algo fundamental en ti? ¿Alguna vez has sentido la presencia de lo divino en la forma más inesperada? Cuéntanos tu testimonio en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros todavía suceden, que Dios todavía habla y que la fe puede romper las barreras más gruesas del escepticismo. No estamos solos en este camino, nunca lo hemos estado. Esta historia nos recuerda que lo divino no está limitado por nuestras expectativas, por nuestras teologías, ni por nuestra necesidad de explicaciones racionales. Dios habla todos los idiomas porque Dios es la fuente de toda comunicación verdadera. Y cuando nuestros corazones están verdaderamente abiertos, cuando nuestra necesidad es genuina, cuando nuestro clamor es sincero, Él encuentra la manera de alcanzarnos. Emmanuel Luz fue un recordatorio de que seguimos viviendo en un mundo donde lo milagroso está a solo un encuentro de distancia, donde la transformación es posible, donde ningún corazón está tan endurecido que no pueda ser conmovido por la verdad. Que esta historia te inspire a mantener tu corazón abierto, tus ojos atentos y tu espíritu dispuesto a reconocer lo sagrado cuando aparezca en tu vida, incluso si llega disfrazado de imposibilidad, porque como aprendió el juez Miles Harper, como descubrieron los expertos lingüistas, como experimentaron los prisioneros en aquella celda oscura, la verdad habla todos los idiomas. Y el más importante de todos es el idioma del corazón transformado.